Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en directo en el estudio con alguien cuya voz vais a reconocer enseguida, porque es Maya Gabriel, la que cada semana hace con nosotros Revista Medio Oriente, pero en este caso, más que Revista Medio Oriente, vamos a tener una especie de especial, porque, claro, tú trabajas con esta organización Cámara en Estados Unidos y hasta ahora se suponía que los organismos, organizaciones y el judaísmo organizado de Estados Unidos eran los que velaban porque no haya antisemitismo en el mundo, porque en Estados Unidos no había, afortunadamente, ¿no? De alguna manera era como el reducto más seguro. Casi. Ha habido siempre, porque odiar al judío es una de las cosas más sencillas que se pueden hacer. Lo que pasa es que no había en el grado en el que está habiendo ahora. Digamos, era algo completamente marginal. Ahora es cuando empieza a ser un problema realmente grave y que además es muy interesante porque hablabas de estas organizaciones judías. Están todos muy impresionados con lo que está pasando. Y no quiero ni mucho menos ser una cínica, pero viniendo de Europa, yo me acuerdo cuando llegué, yo me fui en el 2011 y quería ir a una sinagoga que había en el barrio al lado para conocer gente, yo estaba sola al principio, dije, bueno, pues me fui a la sinagoga y buscaba, bueno, pues alguien de Bitajón, antes que llevaba mi documento, todo, no había nadie. Y de repente entré y estaba ahí el servicio y la gente vino a saludarme y era súper sencillo y me llamó la atención de no hay ninguna seguridad. Y te acostumbras muy fácil a eso. Te acostumbras inmediatamente a la buena vida. A la buena vida. Y de repente, cuando ves que en Estados Unidos la gente ahora empieza a indignarse bueno, hay muchas reacciones, pero de repente empieza a necesitar seguridad en las sinagogas o, como vimos ahora, en la casa de un rabino directamente, pero pues la gente se echa las manos a la cabeza y yo creo que no es más que una continuación de lo que ya estábamos viendo en Europa hace tiempo. Ahora, tengo que decir que el antisemitismo ahora empieza a chocar a la gente, ha empezado a indignar, pero esto es algo que tal vez no en estas dimensiones en las que lo estamos viendo, pero judíos ortodoxos que están siendo golpeados en las calles de Brooklyn, que básicamente es como decir prácticamente donde han vivido toda su vida, bueno, pues se les está golpeando. Hay imágenes de sobra. Y en ese sentido yo creo que también hay una cuestión que hay que reprochar a los propios judíos, es que era como que esto le estaba sucediendo a los judíos identificables. A los que iban vestidos de forma muy llamativa, ¿no? Exacto. Entonces todos eran como, bueno, es que. Y ahora, bueno, pues es un fenómeno que atañe obviamente a los religiosos, pero a los no religiosos porque son unos y otros y que el tema más importante, y eso yo veo que en Estados Unidos sí afecta más, a lo mejor de lo que afecta aquí, a los no judíos. Porque yo veo que aquí en España a nadie se le ocurre poner en duda que haya seguridad en las sinagogas. Sin embargo, este problema de antisemitismo en Estados Unidos sí que ha despertado los comentarios, la indignación de gente judía y de no judíos. Una pregunta, por poner las cosas en contexto, ¿no? Por ejemplo, otras religiones, por ejemplo, los lugares de culto musulmán, por ejemplo, mezquitas, sí tienen seguridad, sí tienen una protección porque temen una respuesta islamófoba. Bueno, islamófoba podría ser. No, lo que hay es, bueno, aquí se mezclan muchas cuestiones. En primer lugar, uno de los grandes debates es de dónde viene este movimiento antisemita, ¿no? Entonces, cuando viene del supremacismo blanco, pues en ese caso sí los podría... Los neonazis que llamamos en Europa. Aquí de neonazis, en Estados Unidos son supremacistas blancos, sí, ¿no? White supremacists. Y entonces, bueno, pues estos sí podrían tener como objetivo también a los islamistas. Yo no he visto que haya protección, también no tengo tanto contacto, pero no que yo sepa. Bueno, pero aquí cuando vas a una institución judía ves los coches de la policía. Sí. No es que van de paisano disfrazados. No, aquí en toda Europa, y es algo todavía en Estados Unidos, no en todas partes, pero empieza a ocurrir. Y el tema es que, ahora yo decía, depende de dónde venga el antisemitismo. Para mí es un debate inútil. Para mí el antisemitismo es el antisemitismo y entiendo que para
para luchar contra él, los expertos tendrán que saber de dónde viene. Pero en términos generales, pegarle a un judío o matar a un judío porque crees que los blancos son superiores o porque crees que los judíos son inferiores, pues me da exactamente igual si viene por la derecha o por la izquierda. Y es muy interesante, yo creo que hay un tuit que reflejaba perfectamente cómo esta ideología antisemita se une perfectamente en todos los sectores, ¿no? Había un tuit que puso la famosa Ilhan Omar, la congresista, que hemos hablado de ella aquí en varias ocasiones, sí. Exacto, que acusaba a los judíos, decía que it's all about the Benjamins, baby, no todo es por los benjamines, que es el dinero, era todo acusando a los judíos de ser Benjamin Franklin. Sí, claro, los llaman los Benjamin. Y entonces era todo por diciendo que los judíos se hacen todo por el dinero, ¿no? El apoyo a Israel también sería por el dinero, todo es por el dinero. Y eso le fue muy reprochado por mucha gente que consideró eso un tuit abiertamente antisemita. Y adivina quién le puso un like a la congresista demócrata. ¿Bernie Sanders? Bueno, obviamente. No, creo que Bernie Sanders ahora está un poco avergonzado, pero bueno, David Duke. David Duke. Exacto. Entonces aquí tienes la extrema derecha que se junta con una ideología. David Duke es el del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, que además salió en defensa de Ilhan Omar cuando se le reprochó el antisemitismo. Entonces ahí yo creo que es un maravilloso ejemplo de ver cómo hay un punto, o sea, se deben de odiar en muchos otros factores, en muchas otras cuestiones, pero cuando llegamos al tema de odiar al judío, pues ahí hay una unión fraternal entre esos extremos. Entonces, mientras ves a gente que está había incluso algunos tweets, hablo de redes sociales, pero incluso algunos judíos reprochando a los propios judíos el antisemitismo, incluso había unos que era por la gentrilización, que porque había muchos judíos en una zona, etcétera. Yo creo que ahora están en Estados Unidos, estamos de algún modo despertando ante un fenómeno que insisto, no es realmente nuevo y yo creo que tampoco se puede descontextualizar de la cuestión general y global. Uh-huh. Bueno, yo como alguien de fuera, que no vivió nunca en Estados Unidos, sí que sabía que históricamente, hasta la Segunda Guerra Mundial, sí que había un sentimiento general antisemita en muchos sectores de la población. Tienes a Ford. Que era por eso digo, sí. Pero que después de la Segunda Guerra Mundial vieron que los judíos americanos eran realmente americanos y fueron a pelear, no solamente por quitar a los nazis, sino por quitar a los japoneses en el Pacífico, que no tenía nada que ver con sus propios intereses. Y ahora que empezabas a decir de dónde viene el antisemitismo, pues pensaba que ibas a decir algo así como que ahora lo que la gente se tendría que preguntar quizás es de dónde viene la creencia que no había antisemitismo. Es decir, que hay una posibilidad, puede sonar esto muy radical, pero existe, como diría Almodóvar, existe alguna posibilidad, por remota que sea, que en algún país, habiendo judíos o no habiendo judíos, no haya antisemitismo, excepto en el Extremo Oriente, que parece... Bueno, yo estaba esta mañana cuando vi las noticias de lo del rabino en Estados Unidos. Monsey, ¿no? Sí. Se llama. Y al mismo tiempo estaba leyendo la sentencia que exculpaba al asesino de Sarah Halimi porque se había fumado unos porros. El de Francia. El de Francia. Ah, el que mató, se metió en la casa de la señora esta mayor en sí, Francia, la mató. Gritando Allahu Akbar, la tiró por la ventana, pero es que no es imputable porque había fumado unos porros, entonces se ve que le afectó. Lo típico, te fumas un porro y matas a la vecina. Uh-huh. Pero estaba viendo todo esto y digo, ¿dónde me voy? Digo, ¿a Japón? Probablemente que sea, pero no lo sé. Lo cierto es que a mí me da la impresión, y esto tampoco quiero que suene catastrofista, pero que de algún modo después del Holocausto se ha vivido una especie de época dorada para el judaísmo, pero que se terminó. Uh-huh. Y habrá que aplicar la ley. Y también es que sale muy barato ahora mismo. Te digo que los ataques a los ortodoxos en Brooklyn eran algo
común, veías imágenes constantes. Ahora ha habido no sé cuántos ataques antisemitas en 24 horas, creo que hubo 3. Sí. Y estaban haciendo el resumen de Blasio, del alcalde y el gobernador Cuomo, y bueno, y te llamaba la atención 10, 12 ataques y todo. Algunos con muertos como los de New Jersey, pero la mayoría, aunque no hayan muertos, son ataques físicos. ¿No? Ya no es insultar por las redes. No, físicos, ataques físicos, hay imágenes. Y aparte otra cosa que yo no sé, últimamente ya me parece que hasta lo que digo parece que me lo escribe Donald Trump, pero es que este último ataque de Hanukkah no hubo armas de fuego, que siempre se atribuye a que todo lo que es terrorismo doméstico, como lo llaman en Estados Unidos, si lo hacen ciudadanos norteamericanos se llama doméstico, aunque lo hagan en nombre de Alá o en nombre de Hitler, no importa. El tema es que en esto, a diferencia de muchos otros, este señor, no sé cómo se llama, pero tampoco importa mucho, pues se fue con un machete. Bueno, digamos que eso lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en Londres, lo hemos visto en muchos sitios. No hace falta una pistola para matar. Creo que en Estados Unidos, en ese sentido, también esto tiene que ver con un debate polarizado, de político. No, en este caso, al no haber armas, no surge eso. Pero en cuanto se mata a alguien con una pistola, surge el debate pistolas sí, pistolas no. Entonces, yo personalmente, y me ha valido muchos reproches de verdaderos amigos a los que valoro mucho, pero considero que el debate no es simplemente armas sí o armas no. Creo que, como dices, se puede matar con un machete. Lo que se trata es de enseñar el respeto y la tolerancia, que es una palabra que no gusta, pero a mí me encanta, y sobre todo el respeto y la aceptación del otro, ¿no? Esa capacidad de entender que hay otros que piensan diferente y que actúan diferente. Ahora mismo, dado la crispación política y social, y no solamente en Estados Unidos, porque la vemos aquí en España también, el que opina un poquito diferente, el que tiene una visión ligeramente distinta al otro, inmediatamente es demonizado. Entonces yo creo que todo eso tiene mucho que ver. Respecto al antisemitismo, lo ves en las redes sociales, el debate es intenso, y ves incluso a judíos que se ponen en el otro lado, ¿no? O sea, obviamente no dicen que el antisemitismo les mola, pero lo que tiene el antisemitismo es que es esta especie de virus que muta de una manera tan sofisticada, en este caso, que incluso ves, por ejemplo, en universidades que intentan boicotear ya no solamente Israel, que es injustificable de ningún modo, pero incluso quieren boicotear a organizaciones como Hillel, que es una organización judía simplemente. ¿Por qué? Porque es organización judía. Y esto pasa, y esto se está aceptando en las universidades. Lo académico está completamente pervertido en este sentido. Entonces, a mí por poner un lado positivo, insisto, en Estados Unidos lo que tiene es que al mismo tiempo que tienes toda esa perversión intelectual y toda ese enconamiento contra los judíos, con el disfraz de Israel en su mayoría, porque nadie viene y dice, sí, soy un antisemita, odio a los judíos. Te buscan una fórmula de decirlo, pero, ¿no? Digamos, la gente esta ortodoxa que van atacando tampoco son los máximos defensores de Israel. Por supuesto. Pero fíjate, es muy interesante en este sentido, lo llevo a los medios en España. Radio Televisión Española había hecho un documental sobre el es que también me parece una gran frase que resume esto. Había hecho un documental sobre el tranvía en Jerusalén. Por supuesto, todo era horrible, los judíos, los israelíes... Porque atravesaban barrios árabes. Sí, que por qué, que era horror espantoso, pero luego decían que no había bastantes paradas, en fin, todo era... Si había tren mal, si no había tren mal, en fin, todo mal. Y la última frase decía algo así como que, no me acuerdo exactamente en qué parte, decía, en esta parte la convivencia es buena, aunque los judíos son mayoría. Ya. Aunque los judíos son mayoría. Sí. El caso es que este tipo de pequeños mensajes que son mínimos, pero están calando, con la excusa de Israel en este caso. Los Benjamins no tienen mucho pero los Benjamins, hubo un montón de gente que lo defendieron, y hablo de judíos mismos, que insisto, no tiene, a mí realmente me da igual que el argumento lo diga un judío o un no judío, el argumento para mí es válido por el argumento en sí, no necesariamente por a qué grupo pertenece el que lo diga,
pero me perdí. El caso es que sí creo que lo positivo, si quería ir a lo positivo, es que me parece que por lo menos en el caso de Estados Unidos, y tú lo mencionabas con el alcalde, hay un estupor, pero ganas de luchar contra eso. Es decir, nadie lo está negando. Así como hay gente que está en la perversión, incluso en lo académico, tienes al otro lado gente muy sólida, gente de un nivel intelectual muy potente que están luchando contra eso. Y que eso creo que es la diferencia con países como por ejemplo en España, que ves muchos bueno, obviamente hay intelectuales que evidentemente no hacen eso, pero se ve un mensaje antisemita mucho más habitual y hay muy poco para combatirlo. En la misma Francia tienes un mensaje profundamente antisemita, anti-israelí por un lado, pero tienes unos intelectuales de un nivel también superior defendiéndolo, ¿no? Entonces, por lo menos existe el debate. Yo creo que hay que plantar cara. Como diría Polanski, queda algún Émile Zola por ahí. Émile Zola, qué horror. Habían hecho, de hecho, una comparación de Émile Zola con un caso, no sé si no era con este, justamente ahora mencionas lo de Émile Zola, con este, ¿cómo se llama este que está en Francia? Inglés, un imán que lo acusaron de violación y de... Por favor, el de se me ha ido el nombre, es famosísimo, el de la Alianza de las Civilizaciones. Se me fue. Tariq Ramadan. Sí, sus alegados lo habían comparado con Dreyfus. Sí, una víctima. Una víctima, total. Sí. Bueno, en todo caso, yo estaba pensando, hasta que diste más detalles, estaba pensando que era Bensoussan al que acusaron de ser racista por decir de que el antisemitismo se mamaba en la cuna. Pero lo dejaron libre, ¿cómo se dice? Lo exculparon. Exculparon, gracias. Uh-huh. El tema es, nosotros que estamos aquí en Radio Sefará desde hace unos años, metidos hasta el cuello, viendo como todo esto, tampoco había que rascar mucho para ver lo que se venía y lo que se viene, ¿no? Estamos aquí, todo el mundo denuncia el cambio climático y que es seguro, que no es seguro. Yo no sé lo del cambio climático, podríamos discutirlo con los científicos o no, pero una cosa es segura, que el antisemitismo existe, y a pesar de eso hay gente que sigue, y gente de nivel, que sigue escribiendo: el antisemitismo existe por las actitudes de Israel, como si antes de Israel no existía. O sea, la Shoah, los nazis, los pogromos, las cruzadas, no, eso no era antisemitismo. Seguramente podría explicarse con otros términos. Pero esto son los mismos que te dicen que el conflicto empieza en el 67, el conflicto entre Israel y los palestinos, como si las guerras anteriores no hubieran existido. Es una cuestión, básicamente, decir, tenemos un culpable, vamos a hacer que todo quepa en este discurso. Es la famosa narrativa, ¿no? Uh-huh. Y da exactamente igual la realidad, dan exactamente igual los datos, da exactamente igual que la historia desmienta completamente lo que estamos diciendo. Esto es lo que queremos contar. Y en ese sentido, y yo creo que hay una tremenda responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Yo recuerdo hace, creo que 3 años, en La Vanguardia, negando el problema del antisemitismo en Francia. Uh-huh. Un corresponsal que tenían que... Bueno, yo recuerdo una entrevista tuya con la que creo que en ese momento era la número 2 de Zapatero. Trinidad Jiménez. No, era... ahora no recuerdo el nombre. Una alta dentro del Partido Socialista. Sí, sé quién me dice, si me olvidé. Pero me acuerdo exactamente lo que decía. En España no hay antisemitismo. ¿Por qué? Porque nosotros, los que mandamos, decimos que no hay antisemitismo. Entonces, España no es un país antisemita. Habrá. Yo siempre digo, a ver, países antisemitas por ley
yo no sé, ni siquiera a Irán, por supuesto que no. No. Arabia Saudí no permite el culto judío, pero tampoco pero se no declara. Dice se matará a todos los judíos. Vamos, llegar al genocidio nazi Exacto. O sea, países antisemitas no existen como tales. Pero gobiernos. Pero los gobiernos, las actitudes, la educación, la cultura. Y además hay algo importante, y el caso es no cuánto es decir, no eres, a lo mejor, no eres antisemita, pero el discurso que estás dando está creando antisemitismo, lo que estás diciendo está fomentando el antisemitismo. Tuve un intercambio en Twitter con una periodista que escribió un artículo en El País sobre el famoso muro o valla, donde no había ninguna explicación sobre por qué se había construido el muro o valla. Y entonces en su tweet le pregunté por qué no lo había dicho, eso fue todo. Y luego, por otro lado, publiqué le pregunté al diario El País por qué había 2 artículos sobre el muro de Bansky, el graffiti de Bansky, cuando Bansky lleva 2 años ahí, y no habían dado absolutamente nada sobre los 1.500 iraníes asesinados por el régimen, cosa que acaba de dar Reuters hace un día. La última noticia que tenía de Amnistía eran 300 y pico. Reuters había sacado un informe que hablaba de 1.500. Estamos hablando de manifestaciones callejeras, ¿no? Sí, me imagino que no, la verdad no he leí lo de Reuters, pero no he visto, no he mirado exactamente. Bueno, de todas maneras, sí. En Irán tienen el internet cortado, sí. y algunas partes de los cuerpos. Sí, y muy poca información al respecto. Entonces pregunté al País por qué no había dado la información. Y la periodista en cuestión dijo que había sido llamada antisemita por los comentarios de la gente. La gente estaba acusando, algunas personas acusaban de antisemitas al periódico por no, en fin. La cuestión enseguida, en cuanto alguien puede decir, me han acusado de antisemita, es una manera como de devolverte el ataque, como decir... Ahora sí, te vas a enterar. Exacto, te vas a enterar. Miren, me han acusado de antisemita, porque la idea es que te van a achacar a ti por acusar de antisemita a alguien. Digamos que te han quitado incluso la capacidad de denunciar al que te pega. Es como si te estuvieran pegando y dices, ¿qué? Y tú dices, me está pegando. Y ahora dices que te pego, ¿no? Que está diciendo que le pego. O sea, sí. Están anulando incluso esa posibilidad de... Si a mí alguien me llama antisemita, yo no voy a decir, claro, enseguida me llama antisemita. No, voy a defender. Pero ¿usted por qué dice eso? Yo en ningún momento he hecho ningún comentario. No, ahora es, claro, y ahora soy antisemita. Uh-huh. Porque es perverso. Porque es un racismo perverso, es un racismo que muta de una vez, bueno, está más que, es un topicazo, pero es así. Leía justo un artículo de Deborah Lipstadt que ha hecho, que es probablemente una de las grandes estudiosas de la cuestión del Holocausto y que lo comparaba con el herpes zóster, ¿no? El antisemitismo. Decía, es un virus que está ahí, desaparece pero vuelve a aparecer. Y mira, me estoy acordando de un artículo de Marcelo Huío, Las cicadas, comparaba con el antisemitismo con el ciclo de las cicadas. Las cicadas tienen un ciclo vital que las protege de los depredadores, y es que salen a lo bestia, salen inundando, digamos que no, salen todos a la vez, y ya, vamos, hay superabundancia, con lo cual hasta marean el depredador, que se comerá 3 o 4, agarran toda la comida y vuelven a introducirse dentro de la tierra y desaparecen completamente. Y no se sabe cuándo es el próximo ciclo, no tienen ciclos específicos. Uh-huh. Y decía en el artículo de Marcelo, decía justamente, el antisemitismo es lo mismo. Cuando hay una tierra fértil, cuando está bien, aparece por todos lados. Y es un poco la sensación que tenemos ahora en Francia, en Estados Unidos, en Oriente Medio, los ataques de los medios, etcétera. Y luego, bueno, pues ¿qué pasó con la época del Holocausto? Post-Holocausto ya el abono no estaba tan apetitoso, entonces se esconden. Y no se sabe cuándo. Esto ahora parece una salida de... No, pero aparte, más que geográficamente, que también está el tema de socialmente, es decir, antes uno podía decir, incluso aquí en los telediarios podíamos decir, ha habido un ataque antisemita, podía ser un supremacista o un neonazi, un yihadista o alguien de extrema izquierda, tal.
ahora ya en la de New Jersey apareció otro nuevo grupo que se le puede vincular o no. Los negros israelitas. Los negros israelitas. El de esta semana en Muncie, en Nueva York, que yo no sé qué grupo le encontrarán, si estará afiliado a algún grupo o no estará afiliado a algún grupo. Y después están los lobos solitarios, no ya del yihadismo, sino del antisemitismo, que van por libre, ¿no? Es que lo que pasa, y es que ahora mismo, tal y como están funcionando las sociedades, ya no necesitas un líder que dirija el ataque. En las redes sociales encuentras todo lo que necesitas. Está alimentado por las redes sociales. Esos comentarios de los benjamines, todo eso alimenta esa especie de prejuicio y esos odios que están ahí. Todas esas desinformaciones sobre Israel alimentan a estos monstruos, porque hacen un terreno fértil, los llenan de pensamientos de que son unos justicieros, de que tienen razón en hacer lo que hacen. Entonces, a través de esas redes sociales ellos encuentran sus motivaciones. No necesitas un líder que venga y les diga, oiga, usted vaya y mate judíos. Eso lo están viviendo en el día a día. Los judíos son malos, los judíos hacen esto, los judíos hacen lo otro. Con eso es con lo que ellos están alimentando. Por eso yo creo que labores como, y lamento, pero como las que hacemos nosotros, que es constantemente pedir a los medios que rindan cuentas con lo que hacen. En España les da exactamente igual, por lo visto, o sea, salvo unos pocos medios a los que honra haber hecho cambios, pero te das cuenta que hay un ensañamiento en general con Israel, pero que saben muy bien lo que están, bueno, no sé si lo saben, espero que no, pero están alimentando sin ninguna duda este odio. ¿Tú te imaginas, con el caso del francés que mató a la señora Halimi, que un marido mata a su mujer a palos y lo exculpan porque había fumado unos porros? No, bueno. Es impensable, pero con los judíos se puede. Tenemos una hipersensibilidad y afortunadamente las sociedades han evolucionado en ese tema con los derechos de la mujer, con el racismo, con el respeto a las minorías, con los LGTB, etcétera. Pero con los judíos ahí tampoco nos molesta tanto. No, es más, cuando se denuncia algo del antisemitismo, incluso en casos tan evidentes como estos de los que hemos mencionado, pues no tarda mucho en sacar, bueno, ya estáis otra vez con lo del antisemitismo. Pero por eso te digo que se ha convertido es el culmen del cinismo. O sea, utilizan la acusación para burlarse de ti. Y tú estás haciendo una acusación que si hicieran el trabajo de investigar un poquito, verían que hay un caso, que hay una realidad detrás. Uh-huh. Pero es mucho más sencillo burlarme de ti. Ah, que me acusas de antisemita. Ya estás otra vez, que todo es antisemitismo, ¿no? Ya. Pues, no sé si todo, pero hay mucho, lamentablemente. Y lamentablemente nosotros estamos en el último día del año y tenemos que cerrar el 2019 con este balance. Es que la cosa está muy mal. Yo sé que en la agenda de los países hay cosas que les llaman mucho más la atención, y a los jóvenes el cambio climático, y a los mayores pues la estabilidad política, por ejemplo, aquí en España o en Israel, a otros la estabilidad económica, si va a haber o no crisis, pero hay un elemento en el que uno puede confiar que va a estar ahí siempre, parece que el antisemitismo está. Lo máximo que uno puede aspirar es que te toque un valle y no un pico durante la evolución de los tiempos. Pero esto, si uno lo mira con la perspectiva histórica... Es un valle. Claro, también antes de los pogromos en Rusia, hubo un zar que se portó bien con los judíos unos poquitos años, y eso ya fue el detonante para que después esto se desbandara. También en
legendaria Al-Ándalus del califato, pues durante 70 años los judíos estuvieron en esa época dorada a la sombra de los califas, pero en el momento que quitaron al califa de turno y se disgregaron en reinos de taifas, pues los judíos fueron masacrados en Granada y en todos los reinos en los que estaban afincados desde hace mucho. Es decir, es una constante el ataque al judío, solamente que uno a veces tiene la suerte, como tuvimos tú y yo, de vivir en una época en la que no nos ha tocado tan de lleno. Yo creo que hay dos diferencias importantes. Dime. Una, que queramos que no, las sociedades han evolucionado. Y hay una... Perdón, la primera es que existe Israel. Ya. Una, que porque lo de Israel. Las sociedades han evolucionado. Dos, a mí no me creo que mucho. Las sociedades han evolucionado. Yo creo que de lo que hablaba, lo que decía recientemente, ese cuidado que tenemos ahora a la hora de hablar, en general, la mayoría, evidentemente, siempre quedan núcleos que no, pero hablamos de los homosexuales con un... O sea, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, los insultos, el desprecio, los chistes, que ahora esto, afortunadamente, son reductos. Es decir, que ha habido una evolución donde eso ya no es un estigma al nivel que lo era. El trato a la mujer. El trato a la mujer. A la mujer, que bueno, que se puede discutir mucho, las exageraciones, exacto, etcétera, pero la diferencia entre ser mujer en los años 70 a serlo ahora es inmenso. Y hablo de los años que yo he vivido y de los que tengo una... Entonces, en España, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, no había gente de diferentes colores. O sea, no había negros, no había chinos, no había nadie. Y de repente ahora hay es multicolor, es multirracial, es multicultural. Todo esto son evoluciones que hay que cuidar, evidentemente. Entonces, en ese sentido sí que creo que ha habido una evolución y creo que es un factor importante. Para mí el factor más importante y esencial es que existe Israel. Y bueno, será cuestión de seguir aferrándose siempre a la verdad, que es un poquito el único arma que nos queda, ¿no? Y tal vez ahora, y también creo que lo grave es que todo empieza por palabras. Todo empieza por palabras y yo por eso insisto, no hay que permitir a los que tienen la responsabilidad, que son los medios en general, los intelectuales, toda esa gente que habla en público, que son los que con sus palabras... Los profesionales de la palabra. A esos hay que pedirles que rindan cuentas y sin miedo a que a uno lo acusen de que acusa de antisemita. Hombre, cuidar también, no todo es antisemitismo, pero si hay la mínima sospecha se puede pedir explicaciones. Vamos a dejarlo aquí porque se nos echa encima el 2020 y vamos a festejar pensando que existe todavía una esperanza de progreso, es decir, que las sociedades avanzan y algunas cosas se han solucionado y esperemos que en algún momento también se sea consciente o más consciente del problema que representa para las sociedades el antisemitismo tan exacerbado que viven, a veces de forma soterrada, a veces de forma tan emergente como en estos días. Muchas gracias, Masha, porque aparte hoy te hemos sacado de tu zona de confort de Revista Medio Oriente, hablando de los medios, para hablar un poquito de esto que también tiene que ver con eso, porque como decíamos, los profesionales de la palabra también tienen que rendir cuentas moralmente de lo que hacen. No todo es lícito y no todo está permitido.